Ciudadanos cruceños, ciudadanas cruceñas, después de más de un mes en esta primera fase de la cuarentena, ha llegado el momento de evaluar su impacto global y de analizar cómo estamos, cómo hemos aprovechado la cuarentena y cómo continuar en las sucesivas fases. Hay que comenzar asumiendo todos una idea fundamental, que el virus ha venido para quedarse entre nosotros, que no va a desaparecer la semana que viene ni el mes que viene, y que tendremos que acostumbrarnos a convivir con él en función de las armas en que cada momento tengamos. No es un problema de los cruceños o los bolivianos, es un problema mundial, y las medidas y soluciones que estamos adoptando son comunes a todos los países. Esta convivencia con el virus nos va a obligar a cambiar nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres, hasta el punto que debemos enfrentar el retorno a una normalidad diferente de la que conocíamos hasta ahora. El nivel de cumplimiento de estos cambios de hábitos que imponen la distancia social y restringen el encuentro colectivo y la expresividad afectiva, tan propio de nuestro pueblo, son las bases de nuestra actual defensa contra la propagación del virus. Santa Cruz ha sufrido y está sufriendo como ninguna otra región del país el impacto de la pandemia. No es un problema del comportamiento de la población, como algunos han dicho. Es que este virus ataca a través de la movilidad y por eso son las zonas más dinámicas, con mayor movilidad y población de cada país las que más sufren. Miren, Madrid, Londres, Nueva York, en cada país las zonas con mayor movilidad tienen mayor impacto. Los cruceños hemos respetado la cuarentena con verdadero sentido cívico de la responsabilidad y permítanme darle las gracias, felicitarlos por ello, porque al hacerlo no solo preservaban su vida y la de su familia, sino también la de sus amigos, sus vecinos y sobre todo nuestros mayores. En ningún país del mundo y tampoco en Bolivia el objetivo de la cuarentena es acabar con el virus, tan solo ralentizar su avance y darnos tiempo para prepararnos y para que la ciencia nos ayude en su combate. En este sentido, tengo que decir que entre todos hemos conseguido buenos objetivos en esta primera fase. Hemos limitado sensiblemente la propagación del virus hasta hacer que la actual curva de contagiados se encuentre ligeramente por debajo del escenario más favorable previsto por el gobierno. Y aquí quiero reconocer las medidas acertadas y oportunas que ha tomado el gobierno con la pronta declaración y prórroga de la cuarentena, como en las medidas sociales que permitieron su mantenimiento. Igualmente, permítanme aplaudir con entusiasmo la solidaridad de tantos cruceños y cruceñas, ciudadanos, empresarios, productores, que apoyaron nuestro Banco de Alimentos Solidarios para que muy pronto podamos llegar a más de 100.000 familias cruceñas que no contaban con ayuda y sustento para estos días de crisis. Muchas gracias. Mi admiración, respeto y agradecimiento a todos los profesionales sanitarios comprometidos en la primerísima línea de esta lucha y que han permitido que un sistema deficiente hoy dé una respuesta eficaz a la pandemia. Nuestro sistema de salud tiene debilidades y no porque no tengamos magníficos profesionales que están poniendo su vida al servicio de los otros, sino por la total ausencia de inversión en los años pasados. La debilidad del sistema sanitario tiene dos focos que afectan directamente a esta crisis. La capacidad de nuestros laboratorios para hacer pruebas de PCR y el reducido número de terapias intensivas en el país.
Hemos atacado estos dos temas de manera diferenciada. La gobernación de Santa Cruz, desde que nos traspasaron los hospitales de tercer nivel en el año 2013, destinó el 30% del presupuesto del gobierno departamental para paliar algunas de estas carencias sanitarias, lo que nos ha permitido duplicar el número de unidades de terapias intensivas, pasando de 41 con lo que recibimos a 84 que tenemos en nuestros hospitales de tercer nivel y dotarlas de la más moderna tecnología a nuestro alcance. El falso dilema entre economía y salud no ha formado parte de nuestra acción política hasta nuestros días y no puede orientar tampoco nuestra acción contra la pandemia. Por eso, desde que se presentó la epidemia, nuestra planificación se orientó a adaptar nuestras condiciones sanitarias a combatir los efectos del virus. Esta planificación tiene 3 fases. En la primera fase hemos instalado 27 nuevas unidades de terapia intensiva al servicio exclusivo del COVID-19. En la actualidad, más de 2/3 partes están ocupadas por pacientes con coronavirus. Ante la previsible saturación de estas unidades, el gobierno departamental ha planificado la incorporación de 13 nuevas unidades de terapia intensiva para los primeros días de mayo. Para una segunda fase que creemos puede adelantarse a la segunda semana de mayo, debemos contar con al menos 60 respiradores nuevos de los 125 comprometidos por el gobierno nacional y que deben de entrar en funcionamiento por el incremento continuo de contagios en Santa Cruz. En este momento, y más con la crisis que está sufriendo Montero, se hace imprescindible la incorporación del Hospital de Montero y de la unidad de terapia intensiva que en él se encuentran, que pueden ser duplicadas fácilmente para esta eventual contingencia. En la tercera fase, imprescindiblemente se tiene que incorporar los otros 65 respiradores que el gobierno nacional tiene que dotar al sistema COVID del gobierno departamental, además de los recursos humanos indispensables. Todos los días de la semana estamos desde temprano y hasta tarde acá en el COET. Y déjeme decirles de que en el monitoreo, en la rastreabilidad que hacemos de los enfermos permanentemente, algo que nos duele profundamente es cuando alguna persona fallece. Por eso quiero también hacer referencia y darle mis pésames, darle mis condolencias y decirle que nos duele muchísimo y que compartimos con todos ustedes y todos los familiares de las personas que han fallecido. Pero también quiero hacer referencia a los 62 primeros recuperados, que son motivo de alegría y de ánimo para todos los que estamos luchando contra esta enfermedad que vamos a derrotar más temprano que tarde. Pero no basta con luchar contra la enfermedad una vez que llega a nuestros hospitales. Las mejores estrategias del mundo han funcionado localizando el virus antes de que produzca nuevos contagios. Y para eso necesitamos hacer más pruebas que garanticen una más rápida y más eficaz detección del virus. En ese sentido, el plan COVID-19 contempla la instalación de un nuevo laboratorio que permita duplicar las pruebas PCR que actualmente se realizan, el mismo que ya está instalado en el Hospital del Remanso a la espera de los reactivos para su funcionamiento. La compra de tests rápidos que permitan garantizar las condiciones de los que están en primera línea, médicos, enfermeras, militares, policías y contactos, e incrementar la detección del virus, si finalmente esto fuera necesario. Lo fundamental en estos primeros 50 días, con el trabajo heroico de los ciudadanos
e instituciones nos permitió ralentizar la verticalidad de la curva o desacelerar el contagio. Pronósticos que pudieron ser dramáticos como sucedió en otros países de Europa, Estados Unidos o como en Ecuador. Como les decía antes, el dilema entre economía y salud es un falso debate. La elección entre trabajo y salud es una elección necesariamente provisional y a las autoridades nos corresponde la responsabilidad de poner todos los recursos para que la convivencia con el virus tenga el menor impacto posible. Una valoración especial al equipo de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la infraestructura que nos ha cedido y además por todo el trabajo que vienen desarrollando en el marco de su competencia. Agradezco también a todos los integrantes del COET, Alcaldía de Santa Cruz, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, la Fiscal del Distrito, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, el presidente del Colegio Médico y el delegado presidencial. Los ciudadanos tienen la responsabilidad en el cumplimiento de las instrucciones y las normas que dan los técnicos y especialistas para frenar la pandemia. En las fases que vendrán no se trata ya de aislar a la población, pero tenemos que seguir aislando al virus y esto lo seguiremos haciendo con el esfuerzo de todos los ciudadanos. Es una responsabilidad compartida y solidaria, los ciudadanos, el gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. Ninguna de nuestras acciones humanas pueden tener asidero si no gozan de la benevolencia de nuestro divino Creador. Nos encomendamos siempre a Él y animamos a toda la gente que se encuentran en permanente oración a que nos sigan apoyando, animando, dándonos la fortaleza para vencer este mal. Voy a pedirle a nuestro director del Servicio Departamental de Salud, del SEDE, a Marcelo, para que él también nos pueda técnica y científicamente graficar alguna información que pueden ser importantes para su conocimiento. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, gobernador. Hace 3 meses atrás indicábamos justamente que esta epidemia o la pandemia era incontenible, es decir, que el virus sí o sí entraría a Santa Cruz y por eso es que debíamos prepararnos. Pero para planificar debemos conocer siempre con quién vamos a tratar, debemos conocer justamente al enemigo. Y para esto, y al ser un virus nuevo además, y por lo tanto una nueva enfermedad, es necesario ver el comportamiento que han existido en los otros países. Es necesario conocer justamente que hasta esa fecha, para hacer el estudio, veíamos qué sucedía en los demás países del mundo. Veíamos situaciones muy complicadas como países europeos que tenían centenas de miles de casos positivos, pero también habían países, algunos vecinos nuestros, que tenían casos positivos muy menores. Esta situación, al conocer justamente todo este escenario catastrófico en muchos países del mundo, permitió, orientó e intuyó a que nuestro gobernador específicamente nos instruya la instalación del COET, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamentales, y además a que liderice personalmente él los trabajos que se han iniciado, junto con el secretario de Salud de la Gobernación, el doctor Oscar Urenda, junto con el equipo de epidemiología del CEDES, el doctor Torres, el doctor Chang y el doctor Hurtado, el equipo de atención de pacientes, la doctora Aguilera y el doctor Jiménez. Se convocó también la participación del Comité Científico del Colegio Médico, y todo justamente para poder insistir y colaborar en esta acción, para asumir con responsabilidad una contención epidemiológica,
pero sobre todo para conocer la probabilidad del riesgo. Es que una vez nosotros teníamos claro la cantidad de positivos que existe, debíamos nosotros claramente establecer lo que llamamos la tasa de incidencia, que significa el riesgo o la probabilidad de enfermar que tiene una población con una enfermedad en un determinado tiempo. Esto nos mostraba que en esos mismos países, con esos escenarios catastróficos, veíamos situaciones muy lamentables en Europa, donde tenemos países que tienen o tenían 300 a 400 personas afectadas por el COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, habían situaciones como en nuestro país u otros países sudamericanos con apenas 5 o 6 casos afectados por cada 100.000 habitantes. Estas diferencias entre lo catastrófico y la situación a la actual de inicio en nuestro departamento nos obligaba, ahora sí nos permitía establecer un promedio entre los países del mundo para ya promediar o estimar nuestra situación o nuestro escenario. Un escenario que en el promedio nos permitía matemáticamente definir que esperemos tener en un momento catastrófico y no menos 120 afectados por cada 100.000 habitantes. Es decir, por cada 100.000 personas que pueden estar en riesgo, 120 van a enfermar del coronavirus. Esto nos permitió justamente, ahora sí, poder planificar adecuadamente y de que los primeros problemas, las primeras medidas que se deben hacer son en los primeros 15 días de una epidemia. Y esto es lo más importante, empezar a hablar lo que hicimos hace 3 meses atrás, hablar de los filtros, las medidas de distanciamiento, las medidas higiénicas de los filtros respiratorios, el uso del alcohol y el lavado de manos y el uso de barbijos. Vemos claramente el comportamiento de otras enfermedades justamente en estos países. Y observamos además esta tasa de ataque extremadamente calamitosa a diferencia de otros países. Ahora bien, este parámetro de 120 lo hemos utilizado para poder establecer un estándar. 120 personas afectadas por cada 100.000, también nos indicaban los organismos internacionales que el 80% de los casos de coronavirus en el mundo corresponden a las personas que desarrollan formas leves de la enfermedad, es decir, un malestar general, un dolor de cabeza e incluso apenas susceptibles, lo que denominan algunas personas los asintomáticos. Luego de eso, un 15% de los afectados van a desarrollar formas un poco más graves, llegando a la de insuficiencia o dificultad respiratoria y que van a necesitar hospitales que tengan la atención, la complejidad y el personal o especialistas para esta atención. Luego de eso tenemos que un 5% de esta población es la que va a necesitar la acción de la terapia intensiva, que es la forma crítica de la enfermedad, y para eso debemos prepararnos. En base justamente a esta tasa de ataque, hemos empezado hace 2 meses atrás a preparar todo un sistema de vigilancia epidemiológica, y el gobernador puntualmente nos instruyó contener y desacelerar la forma de contagio, como lo indicaba hace rato, explicando todas las medidas que se han optado para poder establecer nuestro sistema de vigilancia, la contención, el seguimiento a través de las pruebas y sobre todo establecer centros de aislamiento para atender a los pacientes. Nos preparamos con todo el esmero posible y los recursos que la gestión interinstitucional nos permitía. En una primera fase, como el gobernador explicaba, pudimos justamente establecer todos los respiradores a la mano para poder dotar a los hospitales y habilitar, aparte de los que ya existen en el sistema, más respiradores. 366 nuevas camas para poder instalar en el sistema funcionando y todas con capacidad. 3 centros de aislamiento de atención exclusivamente al COVID-19 en los establecimientos que nos han entregado. Y aparte de eso, 3 unidades hospitalarias en diferentes establecimientos de tercer nivel con personal, con los ítems que hemos conseguido incorporar, 310 ítems que se incorporaron. Hacer las respectivas pruebas serológicas suficientes para el diagnóstico de los casos positivos y también determinar los descartados como tenemos hoy. Vemos aquí en azul el comportamiento de los casos hasta ahora en Italia. Justamente ellos asumieron, al mismo tiempo hemos juntado las líneas, las curvas para ver el comportamiento de la enfermedad. Italia empezó con esta curva demasiado ascendente, demasiado vertical, que genera una situación catastrófica. Luego de eso vemos España, que de igual manera aguantó un poco las medidas de contención, sin embargo,
la curva de contagio fue elevada y genera situaciones calamitosas. Parecido a esto, pero con mayor contención, lo consiguió Perú y luego de eso Chile, que ya empezamos a hablar de lugares que tienen similitudes y realidades parecidas a la nuestra, pero aquí demuestra claramente todas las medidas que informó el gobernador respecto al aplanamiento de la curva de incidencia en otros países a la curva que ha conseguido aquí en verde Santa Cruz departamento, justamente consiguiendo la desaceleración del contagio en Santa Cruz, que es lo más importante y que ha permitido que no tengamos ninguna situación de perjuicio ni una catástrofe todavía. La epidemia continúa y que incluso por debajo de las proyecciones de que muchas personas nos han hablado, hemos logrado tener esta situación. Aquí podemos graficar, como indicamos, justamente el comportamiento del contagio, de la desaceleración respectiva. Hoy podemos comparar también lo que nosotros mismos habíamos estimado, esos 120 casos afectados por cada 100.000 habitantes y que para eso nos preparamos como departamento, incluso, que lo vemos en rojo, ahora en verde vemos que hemos logrado todavía estar por debajo de lo que nosotros mismos habíamos estimado, fruto de todas las medidas, de la capacidad y también de que la población asumió en su mayoría responsablemente estas medidas. Esto nos llena de satisfacción para el beneficio de la población. Sin embargo, ¿quiénes son los que se enferman en Santa Cruz por COVID-19? Y aquí estamos viendo en esta distribución por edades que las personas entre 20 a 50 años son las que más se enferman, son las que están más expuestas al riesgo, son las que salen, son las que buscan abastecerse, pero también son los irresponsables, aquellos que salen sin protegerse y sin las medidas respectivas y se conglomeran produciendo más contagio. Y aparte de eso, ¿quiénes son los que lamentablemente no aguantan la batalla? Son aquellos que muy poco se exponen, pero son nuestros adultos mayores y nuestros grupos de riesgo, como muy bien dijo el gobernador, debemos de cuidarlos. Por lo tanto, lo importante para el aspecto de nuestra contención, y como él lo explicó, todo el establecimiento de nuestras fases y la situación con cada uno de los centros de aislamiento y de las unidades de hospitalización. Cada una de estas unidades de aislamiento en sus diferentes fases y capacidades o complejidades tiene infraestructura, tiene equipamiento complejo, tiene personal, tiene insumos, equipos de protección. Si no hubiera todo ese conjunto no pudieran funcionar. Y vamos más de 50 días sin ningún problema funcionando y dando contención gracias al plan que se pudo establecer tiempo atrás. Ahora justamente ya es momento de poder pasar a la segunda fase, como decía el gobernador. Hemos conseguido tener las 27 unidades de terapia intensiva para dar abasto y necesitamos ya empezar la segunda fase porque va a llegar un momento en que la cantidad de pacientes necesita el cumplimiento, como indicó el gobernador, del gobierno nacional. Ahora sí, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Por último, vemos nuestra capacidad instalada actual. ¿Por qué necesitamos pasar de una primera a una segunda fase? Porque nos estamos encontrando en este momento. Estamos en la semana epidemiológica número 18 del año. Y en este momento, en rojo tenemos la cantidad de casos críticos. Ese 5% de personas que necesitan terapia intensiva, nos encontramos aquí. Y en verde, nuestra oferta del sistema crítico y lo que hemos instalado. Hemos ido muy bien. Sin embargo, los casos van a continuar, la epidemia continúa y va a depender de las medidas que adoptemos, pero sobre todo de que hagamos este salto a la segunda fase y por último, la tercera fase del plan de contención que hemos organizado y que se ha planificado, en la que en esta fase ya terminamos recibiendo los 65 respiradores, que es el compromiso del gobierno nacional que ha asumido, así como el respectivo recurso humano, para poder dar abasto a toda esta planificación de establecimientos, de unidades de aislamiento con infraestructura que ya se cuenta y que solamente necesitamos los respiradores y el recurso. Este plan con estas 3 fases que se han implementado y que están debidamente ya en avance nos va a permitir justamente llegar a darle la contención suficiente en la atención hospitalaria a todos los posibles afectados que hemos calculado. Y es por esta necesidad que le pedimos a la población que mantenga las medidas,
que se ha adoptado, las medidas que hemos pedido para poder disminuir y nuevamente desacelerar el contagio. La transmisión del virus debe cortarse para que evitemos más perjuicio en la población. Gracias, gobernador. No, gracias a usted, Marcelo, y a toda la gente que está poniendo alma, vida y corazón y que está arriesgando su propia existencia en un acto que lo valoramos y lo reconocemos, a Marcelo Ríos como director del SEDE, y obviamente ese trabajo extraordinario que está haciendo nuestro secretario de Salud, Óscar Urenda, que toda la gente lo sabe apreciar. Con esto les pido, por favor, que no aflojemos y que con sus seres queridos tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.